Bendiciones y saludos a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas y a los suscritos al mismo. También queremos enviar un caluroso y pleno abrazo y saludo a todos los que nos estarán escuchando a través de la radio. Pues bien, aquí seguimos entonces. Soy su maestro y amigo en la plenitud del reino, Miguel Faría, que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Vamos a continuar con el tema La plenitud de Cristo en acción, y esta sería la tercera cápsula. Recuerde que estamos vaciando este conocimiento o extractos del tema La plenitud de Cristo en acción. La estamos vaciando en cápsulas, extractos, pero en cápsulas de 15 o hasta 20 minutos. Es la manera como estamos trabajando dentro de este proyecto, y eso quiero recordarlo por causa de que nos van a empezar a escuchar por la radio, y es muy importante que toda la audiencia de la radio conozca esto y sepa que ya el canal está a su disposición por YouTube. Se llama Tecnologías Divinas. Está a su entera disposición. Pues bien, vamos a las escrituras, vamos a leer unos pasajes acerca del tema y continuamos desarrollando el tema. Vaya por favor al libro de los Efesios del apóstol San Pablo, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, por favor. Versículo 13 en adelante. Versículo 13 en adelante. Dice así la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, continuamos entonces. En la cápsula pasada estuvimos hablando de que en Cristo, por cuanto agradó al Padre, habitan dos plenitud. Nos queda muy claro que Cristo como misterio, escúchese bien, o el secreto de Cristo, porque la palabra misterio allí, traducido correctamente, es decir, para que se haga más entendido, porque cuando uno habla de misterio, pareciese que nuestros pensamientos toman otro rumbo. Pero cuando uno habla de secreto, que es lo que traduce del griego, secreto, o sea, el secreto de Cristo, entonces la cosa, pues como que tiende a tener un sentido más preciso de lo que se está hablando. Entonces, el secreto de Cristo es que portaba dos plenitud. Ese era el secreto o el misterio de Cristo, dicho textualmente como aparece en las Escrituras, portaba dos plenitud. Número uno, la humana, que era la iglesia, su cuerpo, y número dos, la divina, que era la cabeza, es decir, Cristo como deidad. Pues bien, tenemos un misterio descifrado, un secreto que dejó de ser secreto, dejó de estar oculto desde el momento que se manifiesta. Ya Pablo está hablando, está declarando este misterio, ya deja de ser misterio para convertirse en una realidad existencial, en una realidad visible, una realidad accesible al entendimiento de quienes estaban formando parte de esta realidad en su momento, en sus días. Ahora bien, esta realidad, esta combinación de Cristo como cabeza y cuerpo de la iglesia, era una combinación divina humana. Repito,
Cristo, el misterio Cristo, que era Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo, era una combinación divina humana. Era una fusión, no solo una unidad. Porque cuando uno habla de unidad, uno tiene que especificar qué tipo de unidad es. Porque hay unidades que se separan. Hay cosas que se unen temporalmente y se separan. Hay unidades o uniones que están expuestas a separarse. Pero la unidad de la que habla la Biblia con respecto a Cristo como cabeza y a la iglesia como su cuerpo es una unidad indisoluble. Es una unidad fusionada, fundida, donde es más que imposible que algún día se separen. La Biblia dice que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. De manera que la unión divino-humana que comporta Cristo como misterio, que tiene que ver con Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo, es una unidad para siempre. Es una unidad indisoluble, es decir, que no se puede disolver, donde dos cosas, y aquí viene lo más importante de esto, donde dos cosas se unen y se funden para ser una. Te lo explico. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted lee el contexto histórico, está hablando de la iglesia, por supuesto, está hablando de los individuos que se unían a la iglesia. Ahora bien, estos venían de Adán. Adán era la cabeza federal para ese entonces, antes de llegar a Cristo, de quienes existían durante el primer siglo. Ahora, una vez llamados por Dios a formar parte del cuerpo de Cristo, se unían a Cristo, dejaban de ser dos y se convertían en uno. Es decir, la nueva creación, lo que allí se enfatiza como nueva creación, está hablando de una nueva existencia que tomó lugar. Desde el momento que Cristo se unió con la iglesia y se fundó con ella, dio como origen, como lugar, una nueva identidad, una nueva manifestación, una nueva institución. Fundidos dos en uno. La unidad de fusión es donde dos o más elementos se funden en uno. Por ejemplo, el bronce, el metal de bronce. El metal de bronce es un metal que está fundido o es el resultado de la fundición de dos metales, como lo es el zinc y el cobre. Cuando el zinc y el cobre, que son dos metales por separados, se unen y se funden, se convierten en uno, el resultado es el bronce. Es decir, hay una nueva identidad en esos dos metales unidos o fusionados. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer entender a la iglesia, y lamentándolo mucho, hoy en pleno siglo XXI, esto se ignora. La unión de Cristo y la iglesia durante el primer siglo, parece que el que no entienda el lenguaje corporativo que Cristo utiliza, que Pablo, debo decir, corrijo, el lenguaje corporativo que Pablo utiliza cuando escribe sus cartas, nunca va a descifrar, nunca va a poder entender el misterio Cristo y la iglesia. Nunca lo va a entender. ¿Por qué? Porque no va a poder comprender de que todo lo que se dice de Cristo se está diciendo de la iglesia, y todo lo que se está diciendo de la iglesia se está diciendo de Cristo, porque es su cuerpo, porque son una combinación, son una unidad, son una sola cosa, son una misma sustancia para siempre. De manera que estamos hablando de algo que tuvo una trascendencia, una importancia y un valor extraordinario durante el primer siglo, y hoy, en pleno siglo XXI, cuando esto debería ser una tecnología espiritual ya consumada en nuestro entendimiento, aún hay millones de seres humanos en el planeta que se dicen llamar seguidores de Dios, que circundan en círculos religiosos, militan en círculos religiosos, y aún estas verdades
no les han amanecido, no se les ha iluminado. Entonces es muy importante eso, esta combinación entre estas dos partes. Ahora, la iglesia, fíjate bien, según el pasaje que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante, fíjate, la iglesia crecía en todo, debía crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y por supuesto Cristo tenía que crecer en todo en aquella que era la iglesia, es decir, su cuerpo. Présteme mucha atención que aquí viene una parte súper interesante. La iglesia, según los pasajes de Efesios, la iglesia, el conglomerado de individuos que la componía, tenía que migrar una vez de que ellos despertaban, eran iluminados, se les revelaba y se les iluminaba la unión que existía entre ellos, es decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te lo voy a poner con otras palabras por el apóstol Pablo, pero hablando de lo mismo, en 1 Corintios 6:17, donde dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Está hablando de uno. Este pasaje o estos pasajes de Efesios capítulo 4 están hablando de lo que es el consenso de mantener una realidad existencial como lo era aguardar la unidad del espíritu, lo cual había dado como resultado ya consumado un Señor, un cuerpo, un bautismo, una fe, un Dios, el cual es todo y sobre todos y por todos. Entonces hay una unidad declarada. Hay una unidad manifestada que estuvo caminando en la tierra durante el primer siglo, que era Cristo y su cuerpo, la iglesia, que los dos eran uno en sustancia, los dos eran uno en vida, los dos eran uno en propósito. Entonces esta combinación era interesante. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Fíjate, Pablo exhorta a la iglesia a que una vez descubriendo esa realidad, ese conocimiento que no es un conocimiento que vas a conseguir en ningún instituto teológico, ninguna universidad, ninguna escuela, ninguna escuela de ministerio. Ese es un conocimiento que solo la iglesia podía accesar a él soberanamente cuando el Padre así pues decidiese, determinase revelárselo a los individuos del cuerpo. Acuérdate que estos individuos todos fueron escogidos y predestinados soberanamente desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para conformar el cuerpo de Cristo. Y Cristo recibe la preeminencia en todo, por eso es que Él era el primogénito entre muchos hermanos, porque era la cabeza. Era el primogénito entre toda la creación, de toda la nueva creación, porque Él era la cabeza. Y Él era el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque fue el primero en resucitar de entre los muertos espirituales y después la iglesia como su cuerpo. O sea, era un principio. Todo lo que ocurría con la cabeza ocurría con el cuerpo. Y todo lo que ocurría con el cuerpo ocurría con la cabeza. Eso es un principio inquebrantable. Usted no puede separar su cabeza de su cuerpo. Y no puede separar su cuerpo de su cabeza. Estarán unidos así para siempre. Siempre y cuando tenga vida. Siempre y cuando tenga el propósito de vivir. Tendrán que estar unidos siempre porque separados jamás podrán existir en el planeta. Jamás. Es el mismo principio. Toda verdad humana es paralela con una espiritual. Y cuando Pablo utiliza la metáfora del cuerpo humano, es para describir esa fusión, esa unidad, esa, digamos, perfecta unidad que existe entre ambos porque se han convertido en uno. Una vez que la iglesia descubre el conocimiento del Hijo de Dios, es decir, que es una con Él, entonces comienza una transición, comienza una migración, que es el descubrimiento de ese varón perfecto que es Cristo y la iglesia. Nuevamente te lo tengo que reiterar hasta que se haga vida en tu entendimiento de que los dos son uno. Cada vez que se habla del varón perfecto, tú no puedes separar, ni puedes desasociar, ni divorciar a la iglesia de esa realidad, porque está hablando de los mismos, está hablando de uno solo, de dos que se convirtieron en uno. Entonces, del varón perfecto, que ese varón perfecto tiene un formato, tiene un gráfico que es la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora dice para que ya, es decir, cuando el hombre y la mujer del primer siglo, los que conformaban la iglesia, descubrían esta realidad, entonces ya no podían ser engañados por doquiera de vientos de doctrina, ni por estratagemas de hombres que para engañar empleaban con astucia las artimañas del error, sino que aquí es la parte importante, sino que creciendo en amor, en aquel que es sino que creciendo en todo. No, déjeme leerlo porque se me pasó y este es un pasaje muy importante. Fíjate cómo dice el versículo 15 del capítulo 4 de Efesios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos en todo. O sea, Pablo está diciendo, tenemos que crecer en todo. No lo dice como apóstol. No dice que solamente deberían hacerlo los apóstoles, deberían hacerlo los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Pablo está diciendo que era todo el cuerpo, porque ellos eran quienes permitían como acceso, eran las articulaciones, eran los interlocutores. ¿Para qué? Para que el ingrediente Cristo, el componente Cristo, es decir, la cabeza, la deidad, Cristo como cabeza comportaba la deidad, esa deidad pudiese ser distribuida y diseminada en todo el cuerpo de Cristo, porque acuérdate que eran eran dos convertidos en uno. Y eso no podemos olvidarlo. Entonces, creciendo en todo, en aquel que es la cabeza. O sea que hay una clara, digamos, orden. Hay una clara exhortación que hace Pablo a la iglesia que tenían que emigrar, tenían que transicionar hacia ¿qué? Hacia un crecimiento producto de la revelación, del conocimiento que estaban teniendo de esa unidad. Entonces, eso iba a ser posible de que la iglesia creciese en aquel que era la cabeza. Es decir, que esa fusión, esa unión de fusión donde dos se habían convertido en uno, se convirtiese en una realidad en sus entendimientos, que ellos pudiesen ver con precisión, con entendimiento, de que eran parte de un componente que comportaba la deidad de Dios. Eso la iglesia tenía que hacerse consciente de esta realidad, y eso es lo que Pablo la está invitando a emprender. Era una migración en el entendimiento, o sea, una renovación constante, una evolución constante de ese conocimiento que generaba el Hijo de Dios fundido con la iglesia, que era su cuerpo, que ya estaba en acción y que ya estaba activo a través de ella. Y en las próximas cápsulas usted va a entender el porqué de esta unión, el porqué de este crecimiento, por qué era necesario, porque había una misión que cumplir, que en las próximas cápsulas, por supuesto, estaríamos esbozándola con precisión. Es decir, lo que era la misión de la iglesia, o lo que era la misión de Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo, fundidos en uno al momento de estar ya manifestados en la tierra como este misterio. Importantísimo. Entonces dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, fíjate, ¿quién era todo el cuerpo? La iglesia, todos los miembros que lo componían, de quien todo el cuerpo bien unido entre sí, por todas las coyunturas, los liderazgos que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, aquí las coyunturas, las articulaciones, son esas partes que unen a los huesos. Ahí está describiendo el liderazgo. El liderazgo sirvió como unos interlocutores, sirven como unos accesos ¿de qué? De los nutrientes, de los alimentos que eran suministrados desde la cabeza para que el cuerpo y todos sus miembros crecieran equitativamente. Aquí dice que iban creciendo ¿en qué? En amor. Crecían para ir edificándose o construyéndose ¿en qué? En el amor incondicional de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
Y el que es construido, edificado en amor, es Dios. Y por cuanto la iglesia era parte del cuerpo, o debo decir, sí, del cuerpo de Cristo, entonces también era parte de la cabeza, porque se hizo de la cabeza o creció en todo en aquel que es la cabeza para nutrirse de todo lo que Cristo comportaba o contenía como cabeza, que era la deidad. Muy bien, amado amigo, el tiempo se ha terminado, se ha agotado. Será para la próxima cápsula. El tiempo que me queda, pues, es para despedirme y desearle lo mejor y que continúe siendo bendecido. Será hasta la próxima.